Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias por la oportunidad que me das en este precioso día de exponer tu palabra. Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, Santo, Padre, en esta hora vengo para exponer tu bendita palabra, Dios mío, a las almas sedientas. Padre Santo, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te doy la gloria, te doy la honra por permitirme, oh Dios, de adorar y glorificar tu nombre a través de la exposición de tu palabra. Dios mío, Espíritu Santo de Dios, Dios Padre, Dios amado, en esta hora voy a exponer tu palabra para que tu Espíritu Santo toque los corazones de las almas que van a escuchar este mensaje. Por boca mía, Señor, ponga ese fuego encendido en mis labios a través de su Espíritu Santo, para que yo, Padre bendito, pueda aprender también tu palabra y ponerla en práctica y por obra. Dios mío, gracias por enseñarme a mí misma primero. Gracias por enseñar a mi vida de lo que tengo que hacer y de lo que tengo que apartarme y guardarme delante de tu bendita presencia. En el nombre del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, voy a leer tu palabra bendita. El tema es el primer adulterio por la codicia de los ojos. Tal vez a muchos no les gustará este tema, pero es necesario tocarlo para que nosotros entendamos la palabra de Dios y podamos cada día guardarnos para no caer en tentación, como dijo Jesús. Voy a leer Segunda de Samuel, capítulo 11:2, que dice así: y sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho o de su cama y se paseaba por el terrado de la casa o por el techo de su casa, de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Óigalo bien. Por ahí viene la codicia de nuestros ojos. Cuando nosotros no estamos firmes en la palabra de Dios, nuestros ojos lo lleva a uno al pecado y a fracasar delante de Dios. Porque Jesucristo dijo que el pecado entra por los ojos. Los ojos ven, la mente piensa, el corazón lo codicia y el cuerpo lo pide para irlo a hacer. Y esto le pasó al rey David. Podemos ver que aún él siendo rey, tenía esa codicia en sus ojos, aunque él tenía esposa ya. Y dice que la mujer que se estaba bañando en él, por el que se estaba bañando, y él la estaba viendo por el techo o el terrado de su casa.
era la mujer del soldado de él, de Urías Eteo. Ese era el esposo de esta mujer. Y dice, segunda de Samuel 11:2. Y sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho o de su cama y se paseaba sobre el terrado de la casa real o sobre del techo. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Podemos ver que hay pecados voluntarios y pecados involuntarios. Y David, este pecado que cometió delante de la presencia de Dios, era voluntario, con malicia, con pensamiento de tomar la mujer que no era de él. Porque en los 10 mandamientos David estaba enseñado, donde dice: no codiciarás la mujer o el hombre de tu prójimo o de tu prójima. Y podemos ver que David no respetó este mandato de parte de Dios. Así hay muchos hoy en día. Dios nos dice a nosotros que los apartemos del adulterio y de la fornicación. Y aún conociendo la palabra de Dios, muchos se van al pecado con conciencia. No porque son inocentes, no porque no leen la palabra, sino porque andan en las concupiscencias de la carne. Gálatas capítulo 5 del 1 al 17. Esas son las prácticas de las concupiscencias de la carne. La concupiscencia de la carne. ¿Por qué? Porque muchas veces hay muchos en las congregaciones que no están leyendo la palabra de Dios, solo la están escuchando y no la ponen por obra ni por práctica. Hay muchos en las congregaciones que la palabra de Dios les entra por aquí y les sale por este lado. Como el animal, la lagartija, que tiene el oído traspasado. Por aquí le entra el ruido y por aquí le sale. Así hay muchos en la iglesia que están escuchando a los predicadores que se aparten del mal y que no sean desobedientes. Entonces, como no hay oración, como no hay ayuno y como no hay lectura de la palabra, entonces su carne los lleva a hacer el pecado el cual ellos andan codiciando o ellas andan codiciando. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos dentro de la congregación que le tienen miedo al pastor, pero no aman ni respetan a Dios. Y por eso es que ellos se van a hacer cosas ilícitas, así como David, delante de la presencia de Dios. Se esconden, así como Adán y Eva. Que dice la Biblia que Adán y Eva codició el cuerpo de Eva. La Biblia lo pone como un árbol, pero es el cuerpo de Eva, el cual él estaba codiciando. Ahí entra el morbo y el pecado en sus ojos. Y podemos ver cuando Adán también peca con Eva. Dice que él se escondía en el huerto, según él, para que Dios no lo viera. Y así hay muchos dentro de las congregaciones que se esconden del pastor, que se esconden del hermano, que se esconden de los hermanos, pero no se cuidan delante de la presencia de Dios.
¿Por qué digo esto? Porque Adán, cuando peca con Eva, él va y se esconde. Y dice que la voz de Jehová le decía a Adán: ¿dónde estás tú? ¿Qué has hecho? Y dice que Adán responde y le dice a Jehová Dios de los ejércitos del cielo: escuché tu voz, me escondí y tuve miedo porque estoy desnudo. Ahí podemos ver que el hombre y la mujer, cuando van a hacer cualquier desobediencia o pecado delante del Dios del cielo, se esconden de los hermanos, de los pastores y de quien sea, pero no se pueden esconder de la presencia de Dios. Porque dice la palabra que Dios cubre todas las cosas. Entonces, cuando Adán peca, Dios le dice: ¿qué has hecho? Dios ya sabía lo que Adán y Eva habían hecho, pero Dios le estaba dando la oportunidad a Adán que hiciera conciencia o que tomara conciencia de lo cual él había hecho y de lo cual a él se le había prohibido que no lo hiciera, porque él tenía que hacerlo en el tiempo de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra dice que Dios hizo al hombre y a la mujer para que se multiplicaran, sobre la haz de la tierra. Entonces ellos, donde desobedecieron a Dios, fue que no esperaron en el tiempo de Dios. No esperaron en que Dios les dijera: ya se pueden multiplicar sobre la tierra. Porque Dios estaba trabajando la tierra para entregárselos a ellos. Y después que todo estuviera ya hecho, Dios les iba a dar esa orden de que se podía multiplicar sobre la tierra. Pero ellos no esperaron ese momento. Ellos les ganó la codicia, les ganó el pecado, porque dice que a los ojos de Adán, dice, era un fruto atractivo. Y muchas veces lo prohibido es lo que atrae al ser humano. Lo prohibido es lo que le atrae al hombre y lo que le atrae a la mujer. Y por eso caen en esa desobediencia delante de la presencia de Dios. Nosotros tenemos que estar seguros del llamado que Dios nos ha hecho a nosotros a no pecar contra nuestro mismo cuerpo, para que la presencia de Dios no se aparte de nosotros y no muramos espiritualmente, así como Adán y Eva. Entonces la Biblia dice en el libro de Proverbios, dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará la misericordia de Dios. Y Dios lo que quería en Adán era que él confesara lo que había hecho delante de la presencia de Dios. Es porque Dios quería que Adán reconociera en el pecado que había caído. Muchas veces Dios nos dice a nosotros: no adulterarás, no fornicarás, tendrás una sola mujer,
tendrás un solo marido. Pero cuando lo prohibido, es cuando más el enemigo trabaja en la mente, en los ojos y en el corazón y en la boca del hombre. ¿Por qué digo la boca? Porque el enemigo usa tus ojos para deleitar tus ojos, para que tu corazón le guste. Y luego usa tu boca para ir a enamorar a la mujer ajena, para escuchar el enamoramiento del hombre ajeno, en el caso de la mujer. Entonces, cuando nosotros desobedecemos a Dios de esa forma, ahí llega Dios y nos aparta de su presencia. Podemos ver el castigo de Adán que Dios le dio. Y Dios castiga a la tierra por amor al hombre, dice. Porque Dios maldice a la tierra por amor al hombre. La tierra no tenía la culpa de ser maldita por causa del hombre. Pero Dios dice que por amor al hombre maldijo a la tierra. ¿Por qué? Porque Dios no podía maldecir a Adán, porque era la misma imagen y semejanza de él. Por eso él maldice la tierra. Y el castigo de Adán es que trabajaría la tierra, que le daría cardos, le daría frutas, le daría todas las hortalizas de la tierra. Y ese sería su castigo, de trabajar la tierra y llevar el pan a la mesa a su mujer y a sus hijos. Y no solo al hombre castiga a Dios, también castiga a la mujer, donde le dice: con dolores parirás a tus hijos y estarás, le dice, bajo la sujeción de tu esposo. Ahí podemos ver que los dos reciben el castigo. Ahora Dios, cuando mira a David, que David peca con la mujer de Urías Eteo, dice que David embarazó a esta mujer y la dejó embarazada. Y Dios quita ese hijo de pecado. Dios hace que ese niño muera. Y ese fue el castigo de David por haber desobedecido a Jehová Dios de los ejércitos. Y el castigo de la mujer fue que David le quita al marido porque lo manda a matar. Podemos ver cuántos espíritus entraron en ese momento en David por codiciar a la mujer ajena. Entró el espíritu de asesinato porque mata a Urías Eteo, lo manda a matar. Le entra el espíritu de fornicación y de adulterio. Le entra el espíritu de codicia, de codiciar la mujer ajena. Y a la vez le entra el espíritu de la muerte de su hijo. Y a ver le llega el castigo de Jehová hacia él cuando él desobedece delante de su presencia. Porque si podemos ver el Salmo 51, David se lo recita a Dios, donde él dice: ten piedad de mí conforme a tus misericordias, borra todas mis rebeliones, quítame de mis pecados, límpiame de mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David se había dado cuenta que todos sus privilegios los había perdido delante de Dios. Y todavía David dice: no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu,
Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré emblanquecido. David reconocía que cuando él cayó en pecado, todos los privilegios delante de Dios iban a ser apartados, quitados a su vida. Y en un momento David, en el mismo salmo, desea la muerte. Le entra espíritu de suicidio. Él se sentía atribulado. Se sentía delante de la presencia de Dios, desnudo, sin la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando el ser humano se va al pecado, se siente vacío. Se siente, por decirlo así, sin la presencia de Dios. Se siente avergonzado. Se siente mal. Porque ha defraudado su mismo cuerpo. Ha defraudado su fe, su creencia en Dios. Ha defraudado su matrimonio. Ha defraudado a su esposa, a sus hijos. Así se sentía David. Desgraciado se sentía David. Y así son todos aquellos que caen delante de la presencia de Dios. Se sienten vacíos, secos. ¿Por qué? Porque por irle a dar rienda suelta a la carne, la presencia de Dios se fue de ellos. Porque dice su palabra que el que hace separación entre Dios y el hombre es el pecado que le metemos al cuerpo. Y cuando ese pecado entra en nuestros ojos, nuestra mente lo piensa, nuestro corazón lo quiere hacer, lo desea, nuestra boca lo habla para conquistar. Y cuando todo nuestro ser se vuelve tiniebla, dice la Biblia, el enemigo llega con fuerzas al pensamiento de la carne, a decirle: hazlo, nada te va a pasar, nadie te está viendo, aquí no está tus hijos, aquí no está tu esposa, aquí no está el pastor, aquí no está nadie de los hermanos, estás solo, nadie te mira, porque el enemigo así trabaja en las mentes de aquellos que se van al adulterio. Pero no miran hacia el cielo, que el Dios Todopoderoso lo está viendo, la sinvergüenzura que está haciendo delante de la presencia de Dios. Podemos ver en 2 de Samuel 11:5 y dice: y concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David diciendo: estoy encinta. Cuando la mujer manda a darle ese mensaje al rey David, a él se le vino el cielo, la tierra y el mar encima. Porque él, siendo rey, ¿cómo era posible que cayera tan bajo con la mujer de su trabajador, con la mujer de su soldado? Y las expectativas en su mente de él eran grandes. Y él es astuto. Manda a traer al siervo, al marido de la mujer, cuando él se da cuenta que ella está encinta. Va a traer a Urías y le dice: quédate con tu mujer esta noche y duerme con ella. Y dice que David se quedó a la puerta cuidando al rey David para que el enemigo no llegara. Y otra vez David le vuelve a decir: vete 3 días con tu esposa. Y el hombre va, pero no se acuesta con su esposa, porque David quería que este hombre se acostara con su esposa para cuando el tiempo se le viera el estómago a la mujer, David, pensando en su mente que la gente iba a decir
que el embarazo era de su esposo. Ahí podemos ver la sinvergüenzada de David, escondiendo el pecado, cubriendo un pecado con otro. Y así son todos aquellos que no están parados delante de la presencia de Dios. Segunda de Samuel 11:6. Entonces David envió a decirle a Joab: envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías Heteo. ¿Para qué? Para que se fuera a cuidar y a dormir con su esposa. Pero este hombre no lo hizo. Segunda de Samuel 11:8. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa del rey. Él se quería congraciar con el soldado, como si nada había pasado entre la mujer del soldado y él. Él lo recibe con regalos. Mire qué sinvergüenza es el diablo. Por eso dice el libro de Proverbios que los regalos ciegan los ojos. Segunda de Samuel 11:9. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa Urías. Segunda de Samuel 11:12. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente día. Él no podía convencer a Urías. ¿Cómo convencer a Urías que regresara a su casa con su mujer? Segunda de Samuel 11:15. Y escribió en la carta David a Joab diciendo: poné a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Mire la maldad de David tan grande con el soldado, con el que daba la vida por él. Muchas veces en el matrimonio o en el noviazgo o en la pareja, uno de los dos da la vida por esa persona. Porque aún hasta los psicólogos dicen, vamos a hablar con la ciencia de la psicología, dicen que la mayoría de veces en las parejas o ama más el hombre a la mujer o la mujer ama más al hombre. Y aquí podemos ver el ejemplo grande de David. Podemos ver que Urías lo amaba hasta la muerte, hasta dar la vida por su jefe, por su comando, por su rey. Y David no respetó ese amor, ese respeto. No lo respetó. Se lo llevó debajo de sus pies. En otras palabras, le valió el respeto que este hombre le tenía a él y ese amor como jefe en estado. Segunda de Samuel 11:17. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. Y murió también Urías Heteo, a quien, bendito Dios. Aquí se puede ver que David mandó al combate al soldado. Y en él entró todos los espíritus de su maldad en su corazón por no ser descubierto delante de la gente, porque delante de Dios ya estaba al descubierto.
Él ya estaba al descubierto delante de Dios. Lo vamos a ver más tarde. A David le entra espíritu de codicia de la mujer de su prójimo. Le entra espíritu de adulterio, de violación, de mentiroso y de asesino. Y cuando el hombre peca delante de Dios, se vuelve cínico, mentiroso, y cuando se siente al descubierto, se enoja, pelea, grita, insulta, maltrata y golpea. Lo podemos ver a través de la palabra de Dios, a punto hasta de matar. Por eso dice Samuel 11, 2 Samuel 11, 26 y 27. Y oyendo la mujer de Urías que su marido había muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer y dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable delante de los ojos de Jehová. Óigalo bien. Todo pecado que comete el ser humano está delante de los ojos del Dios viviente. De Él no los podemos escapar en ninguna manera. Los podemos escapar del ojo de Dios. David se la lleva haciéndole creer a la gente que por lástima llevaba a la mujer de Urías Eteo a su reinado, a su casa de gobierno, por decirlo así, al palacio. Pero él la llevaba porque ya estaba libre del marido de esta mujer. La llevó y la tomó como mujer. Pero él, antes de que matara al hombre, ya él había cometido ese adulterio, esa lujuria a través de sus ojos. Segunda de Samuel 12, 1 al 6 dice: y llegó el profeta Natán diciéndole a David. Había un hombre, él llega con una parábola o una historia. Había un hombre, le dice este profeta a David, que tenía una sola cordera. Y vino un hombre rico, le dice, y le quitó la única cordera que él tenía. Y viene David enfurecido, como pensando él que nadie lo había visto en su pecado. Responde con furia y dice: el tal hombre que ha hecho eso de quitarle la única cordera al hombre que era pobre, digno es de muerte, dijo David. Y así hay muchos que cuando se van al adulterio dicen: oh, por mi mujer fui a hacer eso, porque ella no estaba conmigo como pareja. Mire cómo es el diablo de mentiroso cuando va a hacer sus fechorías. Y el profeta le dice: ¿qué piensas tú, David, de ese hombre que siendo pobre, el que era rico le quita su única cordera o oveja que él tenía? Y David se llena la boca y dice: el que tal hizo con esa mujer, digno es de muerte. Cuando el profeta lo oye hablar con esa arrogancia, le dice David: Jehová me ha hablado, porque delante de su presencia no hay nada oculto. Ese hombre eres tú, le dice. Y David se fue de espalda y se tragó todas sus palabras, porque ya Dios lo había escupido. Ya Dios lo había sacado a la luz de su pecado.
Ya él estaba al descubierto delante del profeta de Dios. Porque el profeta de Dios siempre te va, si tú estás mal, te va a hablar para que corrijas tu maldad y tu pecado. Un verdadero profeta no te va a hablar, que mañana te van a dar unas llaves para un carro, o te van a dar una casa. Y tal vez tú no tienes ni para comprar un carro. Y lo que vas a hacer es endeudarte al dealer con un carro y con una casa. Ese no es un profeta, ese es un mentiroso. Porque el profeta te habla y Dios te da. Y dice, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo, dijo David, llenándose la boca, misericordia de él. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos de Israel. Yo te ungí, óigalo bien. Yo te ungí, dice Jehová. David le dijo al profeta, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Segunda de Samuel 12:9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste y lo mataste. Es que Dios es precioso con nosotros. Dios los habla a tiempo y fuera de tiempo por medio de estos testimonios de estas personas que quedaron esculpidas en la palabra de Dios. No para que nosotros sigamos en esa maldad y en ese pecado, sino que los apartemos delante de la presencia de Dios antes que Dios nos avergüence a nosotros a través de su palabra por medio de algunos profetas verdaderos de Dios. Dice, dijo David, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia del hombre pobre. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, el Dios de Jacob. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste y lo mataste. Y a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Segunda Samuel 12:12. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Segunda de Samuel 12:16-18. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David y entró y pasó la noche David acostado en tierra, y al 7º día murió el niño. Segunda de Samuel 12:23. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerlo volver a él? Dijo David al niño. Yo voy a él, mas él no volverá a mí.
Todavía David, cuando el niño se enfermó, se metió en ayuno y oración, por si acaso Dios hacía misericordia en él. Pero podemos ver que Dios le quita al niño para que él tomara escarmiento. Porque Dios muchas veces a nosotros los habla a través de la palabra, que nos apartemos del mal, que guardemos nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, porque es el templo y la morada de Dios. Pero Dios lo mira todo, por más que el ser humano se esconda. Entonces Dios descubre la sinvergüenzura que nosotros hacemos delante de su presencia. Por eso nosotros tenemos que leer la palabra de Dios. Y Dios le dice a David: ¿por qué tuviste mi palabra? Le dice, en poco. 1 Samuel 12:9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heriste y lo mataste. En otras palabras, Dios dice hoy en día a nosotros que Él no tomará por inocente al que tomare su nombre en vano, así como le dijo a David. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Y hoy en día hay pastores que se dicen ser pastores, pero no lo son. Dice en Juan capítulo 12. Jesús dice que los pastores asalariados no son puestos por Dios. Y se ha visto en las congregaciones, aún en la iglesia universal, se han visto violaciones de niños, de mujeres. Y lo mismo en las iglesias cristianas. Algunos pastores han tenido la palabra de Dios en vano. Como David le dice aquí el profeta Natán en 2 de Samuel 12:9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Y ahora Dios te dice a ti, amado hermano, que andas caído, hermano y hermana y amigo, iglesia en Cristo Jesús. No podemos tomar en vano la palabra del Dios eterno. En ninguna manera. Porque la palabra de Dios dice: no tomarás el nombre de Dios en vano. Y cuando está hablando de Dios, está hablando de su palabra. ¿Por qué pues, iglesia? ¿Por qué pues, iglesia, tienes en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Te dice Jehová en esta tarde, amada iglesia en Cristo Jesús. ¿Por qué pues tienes en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de su presencia?
Escudriña tu mente y tu corazón, amado pastor, amada hermana en Cristo Jesús, amado hermano en Cristo Jesús, amada iglesia en general. Muchos están tomando la palabra de Dios en vano, así como el rey David. Tengamos cuidado que el pecado que hacemos oculto, tarde que temprano Dios lo sacará a luz. En el libro de Romanos 18:2 parece, o 2:18 dice: por cuanto conociste a Dios y no le serviste como Él manda en su palabra, Dios entenebrecerá tu mente y tu corazón. Y con una mente entenebrecida quiere decir una mente que se te va la onda, como dicen. Se te olvida todo. Dios te enloquece la mente. Dios te saca a luz tu pecado por no enseñar la palabra de Dios. Porque muchos líderes tienen en poco la palabra de Dios y le entregarán cuenta al Dios Todopoderoso. Porque si podemos ver en el Salmo 51, David reconoce toda su iniquidad y su pecado. Aún espíritu de homicidio entró en su mente y en su corazón. En ese salmo lo podemos ver. Entró una aflicción en él donde le dice a Dios: no me apartes de tu espíritu. En otras palabras, que tu presencia no se aparte de mí, oh Dios. Y dice que los huesos de David se le pegaron a su pellejo de la aflicción que le venía y que le vino y que estaba pasando en ese momento. Así está la iglesia hoy en día. Hombres que se dicen grandes hombres de Dios, fornicando las mujeres dentro del mismo templo de Dios, amenazando a las mujeres que si abren la boca van a hacerles cosas indebidas. Despertemos, amados hermanos y hermanas. ¿A qué Dios estamos sirviendo? Reconozcamos como David reconoció en el Salmo 51 y volvámonos a Dios. Bendito Dios, el Señor es grande y poderoso que te está hablando en este día, amada iglesia. Amado hermana y hermana, si has caído en esos pecados escondidos y ocultos, según tú en tu carne y en tu mente, pero el de arriba te ha visto. Voy a leer segunda de Samuel 11:2. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. El pecado al ojo del pecador es dulce, pero cuando lo hace y él sigue en ese pecado, le es dulce. Pero después que lo hizo, le queda la picadura en su alma, en su espíritu y en su cuerpo como la serpiente. Y nosotros tenemos que apartarnos delante de la presencia de Dios de caer en esas situaciones. Ese fue el pecado grande que David cometió delante de su presencia. Codiciar la mujer de su prójimo a través de sus ojos,
por medio de que la mujer se estaba bañando. Sus ojos la codiciaron. Su mente pensó dónde ir a hacer ese pecado. Su corazón lo deseaba. Y la boca habló para convencer a la mujer. Muchas veces vienen personas a la vida de uno, como dice la Biblia, como ángeles vestidos de luz, pero son ángeles caídos de Satanás, que vienen a nuestras vidas para hacerlo pecar y para hacerlo caer a uno de una manera u otra. Pero nosotros tenemos que estar firmes en la palabra en Cristo Jesús, para que Dios en aquel día no los diga a nosotros, como le dijo a David: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Así Dios nos dirá en aquel día a todos aquellos que no obedecen la palabra de Dios. Dios les dirá: ¿por qué tuvieron en poco mi palabra? ¿Por qué enseñaron mal mi palabra? ¿Por qué no corrigieron el pecado al pueblo por mi palabra? ¿Por qué desecharon mi palabra? ¿Por qué no me obedecieron mi palabra? En Juan capítulo 12, del 47 al 50 dice: y en aquel día yo no les juzgaré a vosotros, sino mi palabra que habéis oído y leído. Esa te juzgará en aquel día, porque la tomaste en poco, porque no quisiste obedecerla, porque no quisiste apartarte del mal. Sabiendo hacer lo bueno, te fuiste a hacer lo malo delante de mi presencia. Y te escondías del pastor y de los hermanos, pero de mí nunca te escondiste, le va a decir Dios. Apartados de mí, hacedores de maldad, dice la palabra de Dios, que Dios les dirá o los dirá en aquel día, si no caminamos delante de su presencia, hablando su verdad y caminando en su verdad de su palabra. Aleluya. Padre amado, gracias por instruirme a mí, primeramente en tu palabra. Enséñame a buscarte, Padre, alma, espíritu y cuerpo, Señor. Enséñame a expresar tu palabra tal y como está escrita, Señor. Tú eres el primer maestro en mi vida, para yo aprender a través de tu Espíritu Santo. Porque tu palabra dice que Él me guiará a toda verdad y a toda justicia. Y en este momento Él me está guiando para llevar tu mensaje a las almas perdidas y aquellas iglesias que están viviendo fríamente delante de tu presencia, como dice ahí en 2 de Samuel, capítulo 12:9. ¿Por qué pues tuviste o por qué pues tienen las iglesias en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de su presencia? Así Dios nos dice a través de su palabra, para que nosotros enderecemos nuestros pasos delante de su presencia. Amado hermano, amigo, iglesia en Cristo Jesús,
Dios te hace ese llamado a que si tú has caído en la oscuridad, que salgas de esa oscuridad y te metas a la luz de Él, que es su palabra. Amado hermano y amigo en Cristo Jesús, si a usted le es de bendición este mensaje, dele like, toque la campanita y suscríbase a mi canal para que Dios siga hablando a su vida a través de este canal, a través de mis labios, por medio de su palabra, a través del Espíritu Santo. Amado hermano en Cristo Jesús, reflexiona en este mensaje. ¿Por qué pues la iglesia tiene en poco la palabra de Jehová? Se lo dejo en signo de interrogación. Pregúntese usted por qué Dios le está hablando en este momento así. ¿Por qué pues tienen mi palabra en poco en las iglesias, delante de los ojos de Jehová? Padre amado, gracias por este momento tan especial. Te adoro y te bendigo por hablarme a mi vida primeramente, Señor. Ayúdame, Señor, delante de ti a enderezar lo que está torcido en nuestras vidas. Lléname de tu palabra, Señor, para apartarme del mal cada día, Señor bendito. Guarda, Padre, a todos aquellos que exponen tu palabra, Señor. Ten misericordia de sus mujeres, de sus hijos. Señor bendito, bendice a mis hijas, a mi marido, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, guárdalos donde quiera que se muevan en este momento, Padre. Que yo estoy exponiendo tu palabra bendita, Señor. Guárdalos, bendícelos, apártalos del mal, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, amado hermano en Cristo Jesús, amado amigo, suscríbete a mi canal. Dile a Dios, gracias, Padre, por hablar a mi vida. He entendido tu mensaje a través de tu Espíritu Santo. Así dígale a Dios y Dios le va a bendecir. Padre, en este momento me retiro de exponer tu palabra. Me retiro de esta hora, Padre, que siempre aparto para ti, Señor. Para enriquecerme en tu palabra, Señor. Y ponerla por obra, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor amado. Bendice a los corazones que van a escuchar este mensaje. Toca sus almas, sus espíritus, redarguye sus almas para que sean mejores personas el día de mañana, Señor. Gracias, Padre. Te adoro, te bendigo y te glorifico en este día, en este momento, en esta hora, Dios. Me retiro de este lugar, más nunca de tu presencia. Dios amado, abre los ojos del entendimiento a tu iglesia, a tu pueblo, a aquellos que dicen amarte, Señor, a aquellos que dicen buscarte, Padre. Extienda su mano poderosa, mi Dios, aleluya. Te pido, Padre Santo, que bendigas a todos aquellos que van a escuchar este mensaje. En el nombre de Jesús de Nazaret, te doy la honra, la gloria en esta tarde, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, al cual yo sirvo. Dios amado, recibe la gloria,
la honra, el poder y la majestad de mis labios en este momento. Amén, Jesús, y amén.